Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Superman número 38, con guión de Joshua Williamson y arte de Dan Mora. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza de noche, en Metrópolis. Una voz nos recuerda cómo los héroes del universo DC vencieron en el torneo King Omega, gracias a Superman. Kal-El de Krypton lo dio todo para entregar energía alfa a todos y traer una nueva esperanza al cosmos, desapareciendo en el proceso. Ahora, un nuevo hombre de Metrópolis toma el protagonismo. Es alguien que viene de nuestro propio mundo, Tierra Prime, y que es un gran fanático de los cómics de DC. Superboy Prime aparece cerrando la tienda de cómics y despidiéndose de unos clientes. Ellos le agradecen que los haya dejado quedarse un rato, ya que el dueño nunca les permite relajarse en el lugar, y se despiden de él hasta el próximo miércoles. Superboy Prime piensa que debió preguntarles si querían pasar el rato un poco más. Sin embargo, no está seguro de tener tiempo para hacer vida social ahora mismo, en especial si quiere demostrar que puede convertirse en Superman. Se pregunta si eso sería lo que haría Clark, recordando que Lois decía que él siempre hallaba tiempo para ambas cosas. Le gustaría hablar con él, o recibir al menos una señal que le indique qué debe hacer. Justo en ese momento, un grito llama su atención. Una joven grita pidiendo auxilio, mientras es perseguida por Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo. Superboy Prime la reconoce de inmediato. Es una cliente de la tienda de cómics, la del casillero número 87. Mientras corre a su rescate vistiendo su camiseta de Batman, anuncia que ha llegado la hora de Prime. Mientras golpea al Hombre Lobo, Superboy Prime le asegura a la chica que no debe preocuparse, porque él la va a salvar. Ella le responde que es su héroe, pero en ese mismo instante, queda atrapado dentro de una esfera de fuego. La joven también se envuelve en llamas, mientras su ropa cambia. Asegura que ya lo tiene atrapado. Le manda un saludo no muy amigable a Satana, y empieza a recitar un hechizo sobre la inocencia perdida, exigiendo revelar su verdadera forma, atrapar su alma y reclamar ese corazón de oro, proclamando que su nueva ama y señora es Witchfire. Como comentario, en Prime Earth, la continuidad actual de DC, Rebecca Carstairs fue marcada de niña por Hécate, quien le dio parte de su alma y poderes mágicos de fuego, los cuales usó luego en su carrera musical y de modelaje. Durante DC Rebirth, Hécate activó esa marca y provocó su muerte. Rebecca quedó atrapada en el plano de Hécate, ayudó a Wonder Woman, y terminó siendo devorada por el Upside Down Man. Más tarde reapareció junto a otros usuarios de magia en Lazarus Planet. Superboy Prime le explica que la magia no le hará nada, pero se lamenta de que le haya destrozado la ropa, revelando su verdadera identidad. Sorprendida, Witchfire se pregunta si ese chico guapo de la tienda de cómics es en realidad un superhéroe. Superboy Prime le responde que más o menos, y aprovecha para preguntarle si de verdad le parece guapo. Ella lo niega de inmediato. Superboy Prime le comenta que ya la conoce. Le pregunta si formó parte de la Power Company, y si ahora se ha vuelto una villana. Witchfire lo descarta. Le explica que él se veía muy amable, y ella necesitaba a alguien inocente para realizar su conjuro. Superboy Prime se ríe al escuchar que lo considera inocente, y le sugiere que lea números anteriores, pues duda mucho que alguien lo defina de esa manera. Como comentario, Superboy Prime se refiere a la Witchfire de New Earth, que era una cantante, modelo y actriz famosa, además de una bruja talentosa que se unió al equipo Power Company para aumentar su popularidad. Acompañado por imágenes de su pasado, Superboy Prime le cuenta cómo destrozó a unos titanes mediocres, entre ellos Panta, a quien le arrancó la cabeza, y Risk, a quien le arrancó un brazo, cómo acabó con un montón de linternas cualesquiera e intentó destruir mundos enteros. También vemos imágenes de sus peleas contra Kal-El y Kon-El. Mientras se pone su traje, alega que la mayor parte de todo eso fue por accidente, o al menos que no fue su culpa, y que por eso está intentando redimirse. Al escuchar esto, Witchfire empieza a alejarse, y le dice que en ese caso no le sirve de nada, y le dice que se verán en la tienda de cómics. Superboy Prime le pregunta la razón por la que necesita ese hechizo. Ella le responde que no es nada importante, solo su aquelarre detectó magia oscura en Metrópolis. Le explica que las runas le advirtieron que alguien planea invocar a un demonio a medianoche, por lo que pensó en usar un hechizo con un cebo de sacrificio para atraerlo, pero su plan se arruinó por completo. Le pide que no se preocupe por el asunto, pero él le insiste y le pregunta de qué clase de demonio están hablando. Más tarde, en el bar Hellhole, el agujero del infierno, Superboy Prime le pregunta a Witchfire por qué van vestidos como si estuvieran dentro de un cómic de Vértigo. Ella le aclara que tienen que pasar desapercibidos,
ya que necesitan ser discretos si quieren acercarse a quien esté jugando con magia oscura, y le pide que se comporte con total normalidad. Una vez dentro del local, mientras Siobhan Smite, Silver Banshee, canta, Witchfire le pregunta a Superboy Prime si prefiere que lo llame Superman o Superboy. Él le responde que algunos lo llaman Superboy porque consideran que aún no se ha ganado el título de Superman, aunque cree que ella puede llamarlo simplemente Prime. Aprovecha para preguntarle quién es en realidad, si su verdadero nombre es Witchfire o si eso era solo parte de un hechizo. Ella le explica que es tanto su nombre clave como un conjuro, pero que sus amigos la llaman Rebecca. Con escenas de su pasado de fondo, le relata que de niña encontró un viejo grimorio que la conectó con diversas fuerzas sobrenaturales. Esos poderes la llevaron por caminos muy distintos, trabajando como piloto de acrobacias, cantante y bruja, hasta que conoció a Wonder Woman y decidió convertirse en superheroína, uniéndose al grupo Power Company. Luego la magia se rompió y la realidad se reescribió, lo que provocó que muriera un par de veces, aunque siempre se las arregló para volver al mundo de los vivos. Superboy Prime le comenta que entiende perfectamente esa parte de morir y regresar a la vida. Rebecca lo jala del brazo, le dice que deben dirigirse hacia una zona específica y le pide que se pegue a ella para disimular. Mientras avanzan bailando, ella le pregunta en qué consiste exactamente un proceso de redención, a lo que él le responde que se trata de demostrar que es capaz de actuar de manera correcta. De repente, alguien tropieza con él, se disculpa y le comenta que se parece muchísimo a un amigo suyo. Superboy Prime, mientras se aleja, le contesta que es algo que le dicen muy seguido y se despide de él, llamándolo pal, que en español se podría traducir como compañero o cuate. Como comentario, este es Jimmy Olsen, y Superboy Prime probablemente se refiere a la serie Superman's pal, Jimmy Olsen, de 1954, que duró 20 años. Rebecca le pregunta si conoce a ese hombre, y él le responde que más o menos, pero que es una larga historia. Finalmente, ella le señala una puerta por la que deben entrar, advirtiendo que la magia demoníaca proviene directamente de ese lugar. Luego los vemos caminando por un pasadizo oscuro. Rebecca señala que encontrarse con un calabozo es la prueba de que están muy cerca. Puede sentir cómo la energía oscura se expande y distorsiona la realidad, advirtiendo que, si no se detiene, podría transformar a toda Metrópolis. Un poco sonrojada, le pregunta a Superboy Prime si tiene novia. Él le confiesa que Lori era todo para él y que habría hecho cualquier cosa por ella. Agrega que la última vez que estuvo en casa pasaron un tiempo juntos y la pasaron muy bien, pero con el tiempo crecieron, terminaron distanciándose y concluyeron la relación. Admite que fue un proceso difícil, pero que a veces las personas de este mundo se meten en un noviazgo y se quedan estancadas ahí para siempre, algo que no pasa en su lugar de origen. Concluye contándole que ella ahora está en la universidad, que se mandan mensajes y que se alegra mucho de que le vaya bien. Rebecca lo mira a los ojos y comenta que eso es muy lindo. Como comentario, Lori Lemon era el interés romántico de Superboy Prime en su universo de origen, hasta que este fue destruido durante el evento Crisis en Tierras Infinitas. Después de Final Crisis, volvió a su universo, pero tanto Lori como sus padres le tenían miedo, ya que habían leído en los cómics todo lo que él hizo. De pronto, una mujer se planta frente a ellos y le pregunta a Rebecca quién diablos es ese tipo, señalando que no tiene pinta de ser un sacrificio. Otra mujer les pide que le dé los detalles mientras caminan, ya que el tiempo apremia y el abismo los está llamando. Rebecca aprovecha para presentarles a sus compañeras a Prime. Asegura que la magia no le hace nada, por lo que está convencida de que les será de considerable ayuda. También le presenta a Prime a los miembros de su aquelarre, Encantadora y Mirabai. Superboy Prime pregunta si realmente está tan oscuro ahí abajo. También pregunta si eso se debe a que alguien está experimentando con magia oscura debajo de la ciudad. Encantadora le responde que eso es lo que indicaban las runas. Debido a que Metrópolis es destruida y reconstruida constantemente, a veces desarrolla una conexión muy fuerte con lo sobrenatural, la muerte, el renacimiento y ese tipo de cosas. Frotándose los ojos, Superboy Prime comenta que siente que algo anda mal, como si todo estuviera boca abajo. Mirabai cuestiona a Rebecca, recordándole que ella dijo que la magia no lo afectaba. Rebecca se defiende explicando que eso fue lo que él mismo le aseguró, y añade que el hechizo que intentó lanzarle antes no le causó ningún efecto. Mirabai le pregunta si decidió traerlo con ella por esa razón. Superboy Prime comenta que eso no se siente como magia, y revela que últimamente ha tenido visiones muy raras sin saber a qué se deben. Finalmente llegan al lugar que buscaban, pero parece que es demasiado tarde. Superboy Prime pregunta si se trata de otra bruja. Rebecca y sus amigas responden que es algo peor, mucho peor.
Frente a ellos se encuentra un ambiente repleto de criaturas demoníacas, cada una más monstruosa que la otra, y le revelan que se trata de Lady Blaze y Lord Satanus. Superboy Prime le recuerda a Rebecca que ella había hablado de un solo demonio. Rebecca le contesta que en la escuela las monjas siempre le dijeron que era pésima con las matemáticas. Mientras preparan sus conjuros, Encantadora y Mirabai explican que, como Nerón gobierna el infierno en este momento, Satanus y su hermana deben estar incómodos con la situación y buscan convertir a Metrópolis en su nuevo territorio. Deben aprovechar esa única oportunidad para acercarse lo suficiente y lanzar un contraconjuro. Rebecca le pregunta a Superboy Prime si puede ocuparse del ejército de demonios. Él, arrancándose la ropa y mostrando el emblema de su pecho, le asegura que no habrá ningún problema. Superboy Prime comienza a golpear y despedazar a las criaturas, comentando que ha llegado el momento de llevar la clasificación de edad de la historia al límite. Con una mueca maliciosa y los ojos encendidos, continúa eliminando demonios, mientras que una nota de redacción, firmada por Anna, del departamento legal de DC, explica que no hay ningún problema si es que la masacre se limita a demonios. Rebecca le pregunta si se lo está pasando tan bien. Superboy Prime le contesta que casi nunca tiene la oportunidad de desatarse de esa manera y que realmente le hacía falta un poco de ejercicio. Lady Blaze y Lord Satanus proclaman que Metrópolis les pertenecerá y que juntos gobernarán su propia parcela del infierno. Les advierten a las tres brujas y al imitador de Superman que pronto se convertirán en sus juguetes. Superboy Prime les dice a las brujas que los villanos están perdiendo el tiempo con discursos y que es hora de que empiece la magia, a lo que Mirabai le responde que se limite a cumplir con su parte y las deje trabajar tranquilas. Como comentario, si bien Encantadora y Mirabai son personajes nuevos en esta continuidad, ya han aparecido antes. En New Earth, los hermanos Satanus y Blaze son hijos del hechicero Shazam, y Satanus es el gobernante del Dark Realm, el reino oscuro. Lady Blaze abre un gran portal y anima a su hermano diciéndole que las hordas del infierno están hambrientas. Una de las brujas exclama que una de ellas debe ofrecerse como vasija para el contraconjuro. Al escuchar esto, Rebecca se arroja hacia el portal y pide que la enciendan, ya que es su turno. Witchfire inicia la invocación clamando al poder del dolor y al alma del sufrimiento para que le otorguen ese don. Su petición es respondida y toma una nueva forma, Wings of Wonder, las alas de la maravilla. Witchfire se eleva entonces con 4 alas desplegadas mientras empieza a absorber el portal. Lady Blaze exclama que su conjuro se ha roto y le exige a Witchfire que le diga qué ha hecho. Lord Satanus se queja del dolor de las quemaduras, afirmando que reconoce ese fuego perfectamente y que ella los está mandando directo al abismo. Witchfire los observa con firmeza y les pide que le manden saludos a Nerón de su parte. Superboy Prime observa con asombro cómo se desarrollan los hechos. Rebecca recupera su aspecto habitual y revela que el hechizo se ha revertido por completo. Los demonios que quedan están siendo succionados de vuelta al infierno, por lo que tiene que salir del lugar de inmediato. Superboy Prime reacciona a tiempo y logra sujetar de la mano a Rebecca justo cuando ella comenzaba a ser arrastrada por el torbellino. Encantadora y Mirabai abren otro portal y se van por él, mientras le dicen a Witchfire que la verán más tarde en casa, deseándole que disfrute de lo que queda de su cita. Rebecca niega que se trate de una cita y termina cruzando el portal de la mano de Superboy Prime, apareciendo de vuelta en Metrópolis, sanos y salvos. Superboy Prime comenta que la experiencia fue muy divertida. Confiesa que pelear contra demonios era algo que tenía pendiente en su lista, y le agradece por haberlo invitado a participar. Rebecca, por su parte, le da las gracias por haberla ayudado a evitar que Metrópolis se transformara en una sucursal del infierno. Superboy Prime le pregunta a qué se referían sus amigas con lo que dijeron antes de marcharse. Rebecca le pregunta si se refiere a lo de la cita y le pide su opinión sobre por qué cree que lo dijeron. Sin embargo, Superboy Prime le responde que no tiene la menor idea, aunque lo hace con palabras confusas y totalmente desordenadas. Confundida, Rebecca le pide que repita lo que acaba de decir. Desconcertado, Superboy Prime empieza a balbucear frases sin ningún tipo de sentido, que ni él mismo entiende. Es como si hubieran puesto a un mono frente a un teclado. Rebecca le pide que intente calmarse. Al examinarlo con sus habilidades mágicas, le confiesa que no logra descifrar si se trata de un conjuro o de otra cosa, pero que es evidente que alguien está manipulando su aura. De pronto, una grieta se abre en la página del cómic. Superboy Prime se retuerce de dolor y es expulsado abruptamente de la realidad. Witchfire se queda sola, preguntándose qué demonios acaba de suceder. Soltando maldiciones y lisuras,
Superboy Prime deja las páginas de su cómic y aparece sobre la portada de la nueva miniserie de Kenny Porter, Superman, Father of Tomorrow. Superman, el padre del mañana. Si quieres que traiga esta miseria al canal, dímelo en los comentarios. Como comentario, esta historia de Elseworlds gira en torno a Jor-El, el único superviviente del planeta Krypton. Mientras Superboy Prime cae sin control por los bocetos de Dan Mora de las páginas de este mismo número, que incluye una nota en español sobre sus tareas del día, una voz misteriosa le dice a Superboy Prime que debió haber sido capaz de lograr eso mucho antes. O sea, meterse en su mente y arrastrarlo hasta allí. Sin embargo, por culpa del maldito calvo del ex, ya no cuenta con el total de sus poderes. Solo le hizo falta algo de paciencia, presionando, hurgando e invadiendo poco a poco los rincones más profundos de su cerebro, ocultándose entre sus propias dudas. Sujetándose la cabeza, Superboy Prime consigue recuperar la capacidad de hablar de manera normal. Pero justo cuando se pregunta en dónde se encuentra, la línea debajo de él se fractura y vuelve a caer sin control, hasta estrellarse en el panel inferior. La voz continúa su discurso, asegurando que, aunque la mente de Superboy Prime es bastante fuerte, la suya no se queda atrás. Haber hurgado en sus pensamientos le ha permitido descubrir cosas nuevas con sus habilidades. Le asegura que lo conoce muy bien, que sabe de dónde viene y que está al tanto de cómo es el mundo real. Finalmente, Superboy Prime aterriza de espalda, justo frente a un par de enormes botas negras, mientras que la voz le asegura que se sabe todos sus secretos. Como comentario, Dan Mora nació en San José de Costa Rica. Empezó su carrera en Boom Comics, luego pasó por Marvel, hasta que llegó a DC. Si aprecias lo que hacemos en Griuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Uriel López J7T. Manchester Black aparece frente a Superboy Prime y agrega que conocer secretos no es suficiente. Señala que ambos están de acuerdo en que este mundo debería ser distinto, algo más parecido al hogar original de Superboy Prime, y le revela que él va a ayudarlo a transformar esta realidad para mejor y a recuperar la vida que solía tener. Superboy Prime lo reconoce como uno de los miembros de la élite y recuerda que posee capacidades mentales muy poderosas. Manchester Black le contesta que siempre es un placer toparse con un admirador. Superboy Prime quiere saber cuáles son sus intenciones y le comenta que tenía entendido que él colaboró con Superman. Manchester Black le responde que vea a dónde lo llevó esa supuesta alianza, recordándole que él, más que nadie, debería saber que intentar redimirse no es una tarea apta para cobardes. Finalmente, sobre lo que quiere, es que golpee esta realidad con todas sus fuerzas. Mientras carga sus poderes, Superboy Prime le advierte que hacer algo así resulta sumamente peligroso. Y luego le dispara en el rostro, atravesándoselo. Pero Manchester Black, sin siquiera moverse, le responde que él nunca antes se había preocupado por el peligro, reclamándole que se ha vuelto blando y débil con el tiempo. Le propina una fuerte patada en la cara a Superboy Prime, que lo hace sangrar y lo derriba, advirtiéndole que van a hacer un viaje al pasado para que recuerde quién es en verdad. Luego se dirige a nosotros, los lectores, y pregunta si eso no es también lo que muchos queremos. Si no sentimos nostalgia, si no queremos que las cosas vuelvan a como eran antes. Y concluye que esta es la manera de lograrlo. De pronto, Superboy Prime se encuentra en un escenario completamente distinto, y se pregunta desconcertado dónde está. Se da cuenta de que lleva puesto su traje original, el cual no usaba desde aquella vez. Eso hace que lo entienda. Gira la cabeza con temor, suplicando que no sea lo que está pensando. Frente tiene a varios superhéroes que han vuelto del evento Infinite Crisis, Crisis Infinitas. Vemos rostros conocidos como Hourman, Stargirl, Cassandra Sandsmark, Wonder Girl, Speedy, Stripe, Terra, Robotman y Wildcat, y otros no tanto como Flamebird, Red Star, Risk, Argent, Wildebeest y más. Dime en los comentarios si te gustaría que traiga este evento al canal. Finalmente, mientras vemos a Superboy Prime gritando desesperado que eso no puede estar pasando de nuevo, se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Superboy Prime contra la crisis infinita. Este número entiende bien a Superboy Prime, y por eso me gustó bastante. No lo pone como si ya estuviera limpio del todo, ni como si con querer ser mejor alcanzara. Lo muestra intentando hacer las cosas bien, trabajando, intentando hacer amigos, pensando en Clark, dudando de sí mismo y buscando una señal. Pero al mismo tiempo sigue cargando con todo lo que hizo, y eso es lo que lo vuelve interesante. Quiere ser Superman, pero todavía se nota que hay algo muy roto dentro de él. Con Witchfire la cosa funciona mejor de lo que esperaba.
Al principio parece el típico enredo mágico, como una segunda versión de Satana, pero poco a poco se convierte en una cita rarísima entre demonios, brujas, portales y ropa gótica. El cameo de Jimmy Olsen me encantó. Me gusta que Witchfire no trate a Superboy Prime como un monstruo desde el primer segundo, pero tampoco como un santo. Hay química sí, aunque también siento que va un poco rápido. Por momentos se siente como si el número quisiera darle de golpe una novia gótica a Prime, y no sé si eso me convence del todo todavía. Pero cuando están juntos, sobre todo con Prime sin entender nada cuando le hablan de una cita, la dinámica tiene gracia. Witchfire queda bastante bien. Su transformación con las alas de la maravilla se ve potente y le da un momento propio. En cambio, Lady Blaze y Lord Satanus son más una amenaza para mover la acción que villanos realmente memorables. Sirven, eso sí, para mostrar algo clave. Prime quiere redimirse, pero cuando puede despedazar demonios sin sentirse culpable, se nota que lo disfruta demasiado. Eso de llamarlo ejercicio dice bastante de él. Y lo mejor llega cuando aparece Manchester Black. Ahí el número cambia de verdad. Y Dan Mora se vuelve más Dios que nunca. Todo ese juego con las páginas, los anuncios, los bocetos y Prime saliéndose del cómic se siente muy creativo, pero no está ahí solo para presumir. Manchester sabe dónde tocarle la herida, la nostalgia, la culpa y esa idea peligrosa de querer que todo vuelva a ser como antes. Ahora que lo manda directo a Crisis Infinita, me quedé con la duda más fuerte. ¿Prime va a enfrentar por fin lo que hizo? ¿O todavía hay una parte de él que quiere volver a ser ese monstruo? ¿Se hará merecedor de su propia serie? Yo ya le estoy pidiendo a gritos. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.